Dice la palabra de Dios de hoy que el compartir, la colecta que Pablo está motivando en la primera lectura, está motivada en la generosidad de Dios, de Jesucristo, que se entregó, que no se ahorró por el bien de todos. Y entonces compartir los bienes materiales para Pablo es también entender la realidad de la vida, porque el término del cristiano no es solamente alimentar exteriormente al prójimo, sino también darse al prójimo como Cristo. En eso consiste el don, la oblación de uno mismo hacia los demás, en una vocación especial, pero también el ser humano, al ser societario, si quiere ponerle calidad a su vida, tiene que aprender a donarse, no solamente de chiquito, cuando estamos en el colegio, prestarnos el lápiz o la goma, sino también cuando somos grandes, acompañarnos en el camino de la vida con la donación de la propia existencia. Por supuesto que nosotros tenemos necesidad de reconocimiento, tenemos necesidad también de realizarnos de alguna manera, pero tenemos que aprender la fecundidad del servicio, del compartir en todos los órdenes de vida, no por una contraprestación o religiosa o humana o antropológica, sino como una cualidad propia de ser imagen y semejanza de Dios, que por la libertad somos capaces de tomar al otro en cuanto otro y relacionarnos con toda la plenitud. Por eso siempre el camino de la santidad es el cumplimiento del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y la contrapartida, al prójimo como a uno mismo. Uno mismo también tiene que ser objeto del amor, porque uno no puede dar lo que no tiene, y tiene eso que volcarlo también a los hermanos como don, como servicio. Y esa es la idea de la liturgia que reafirma también en el Salmo, la idea de que lo compartido, lo que donado, el servicio, es una bendición, y el que está necesitado, dice el salmista, levantará la frente con dignidad, la dignidad del amor, de la entrega, de la vivencia en plenitud del ser humano y del compartir. Los diáconos en la iglesia tienen ese oficio, se miran en Jesús, que es servidor. El diaconado, como lo sabemos bien, sobre todo bien meditado después del Concilio Vaticano II, que volvió al diaconado permanente como un oficio estable, nos recuerda precisamente ese servicio que el diácono tiene que dar en la caridad, en la catequesis, en el servicio al hermano, en la comunidad. Podríamos decir que como ministro ordenado, el diácono, el servicio en la iglesia, fundamentalmente ese servicio está ligado al obispo desde el punto de vista de la tradición, tiene que ser así como un nexo, como una ayuda entre la vida del laico y la vida del clérigo. Y en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, estamos en la persecución de Valeriano por el 258, por ahí fue una persecución, un año bastante trágico para la Iglesia, donde murieron muchos mártires. El Papa Sixto II, el día 6 de agosto, y se encuentra, dice Ambrosio, en una homilía, repitiendo una tradición, se encuentran de camino a la crucifixión del Papa Sixto con Lorenzo, y dice Lorenzo: ¿dónde va el Padre sin el Hijo? ¿Dónde vas, Santo Padre, sin tu diácono? Siempre que subiste al altar te acompañé y ahora no. Y entonces él dice: no te preocupes, que en 4 días me acompañarás. Y el 10, el día como hoy, también él era entregado como una libación, como dice Pablo, ofrecido también por el bien de la Iglesia, como fecundidad para esa Iglesia de Roma. El nacimiento de él se lo disputan en España, entre Huesca y Valencia. Ciertamente que era español, y de ahí viene también inclusive la tradición del grial. Vieron que cuando hay un santo que está en la plegaria eucarística 1, se recomienda, no se obliga, pero se recomienda hacer la plegaria eucarística 1, que es la plegaria de Roma. Y si notaron, en la consagración del cáliz dice: tomó este cáliz, no dicen las otras plegarias. ¿Por qué? Porque Pedro, según la tradición, habría llevado el cáliz, que le llaman también grial, de Jesús, lo hubiera llevado a Roma. Por eso la plegaria eucarística, los textos más antiguos, pone ese determinativo: tomó este cáliz. Y la tradición dice que este diácono lo habría devuelto, por medio de este diácono también,
habría llegado el cáliz después a Roma. ¿Por qué? Porque una de las costumbres, sobre todo en el siglo III, a los cristianos de buena posición, primero, antes del martirio, les expropiaban las cosas, les sacaban las pertenencias y después, si finalmente no desistían de ser paganos nuevamente, los martirizaban. Y entonces el archidiácono, en este caso Lorenzo, era el encargado de los bienes de la Iglesia de Roma. Entre los 7 diáconos, él tenía el oficio de cuidar los bienes. Entonces dice la tradición que repartió todos los bienes que eran para sostener y para mantener a los pobres, y cuando estaba siendo torturado por el emperador le dijo: tráigame el tesoro y trae a los pobres de Roma, que se beneficiaban con esos bienes que guardaba el diácono Lorenzo. La tradición nos dice que murió en la parrilla. Hay muchos monasterios en la Edad Media que se hacían con forma de parrilla en honor a San Lorenzo, este santo que encarnó lo que dice el Evangelio. Dice Jesús que el trigo tiene que ser, la semilla tiene que ser sembrada para que produzca fruto. Él se sembró en el martirio. Y dice una cosa más, Jesús: donde esté yo, estará también mi servidor. Lorenzo, como diácono, fue servidor de Jesús hasta el último minuto y con toda su vida, y por eso está con Jesús. Donde esté yo, estará mi servidor. Vamos a pedir al Señor para toda la Iglesia, por los diáconos, pero también por todos los cristianos. Toda diaconía, todo servicio en la Iglesia se alimenta de esta teología de la encarnación, de Dios que se hace uno de nosotros para donarse, para entregarnos. Yo estoy, dice Jesús, entre ustedes como el que sirve. Ojalá que cada uno de los bautizados aprendamos a vivir en plenitud esta vocación de ser servidores. Que así sea.